Bienvenidos, soy Mark Action, stuntman e instructor de la escuela Neo Element Academy y este es el quinto episodio de Nunchaku Freestyle, donde vamos a empezar con el movimiento avanzado. Así que vamos a hacer el calentamiento como siempre y empezamos. Vamos a empezar con un movimiento que se llama el abanico. El abanico es una mezcla de una mariposa con una mariposa invertida pero con el otro brazo, ¿vale? Hay que empezar con tu brazo potente y hay que seguir con el que no es tan potente, o si eres ambidiestro pues hay que seguir con el otro y ya está. Así que vamos a iniciar una mariposa, pero no vamos a sacar el brazo, vamos a dejarlo aquí y una vez en la espalda vamos a agarrar con la otra mano el nunchaku y vamos a sacarlo haciendo como una especie de mariposa invertida o un infinito ascendente, ¿vale? Por fuera, por dentro, por fuera y por dentro. Y al hacer por fuera y por dentro, por fuera, por dentro, cojo, ¿vale? Y desde coger, desde esta posición, iniciamos la mariposa otra vez. Agarramos, fuera, dentro, cojo, agarramos, fuera, dentro, mariposa, agarramos, fuera, dentro, cojo, mariposa, fuera, dentro, cojo, mariposa, agarramos, fuera, dentro, cojo. Problemas de esto, no cogerlo atrás. Como ya os dije en otros capítulos, si yo lo llevo a la mano va el nunchaku. Tenga los ojos cerrados, a la mano va. Va a dar igual, va a la mano, no os preocupéis. Os acercáis a la mano y el nunchaku va a la mano. Acercarlo a la mano y entonces va a la mano. Y al volver igual. ¿Vale? Tiene que ir a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. Eso es lo que tenéis que ensayar. Hacer estos un montón hasta que al final lo agarréis. Y en la espalda igual. Un montón y al final... Ahora, hay que hacerlo fluido, como siempre os digo. Fluido. ¿Qué hacemos? Cuando llegamos aquí vamos a no dejar este movimiento y quitar esta mano porque queda raro, entonces vamos a acompañar un momento hasta que ya la mano está aquí y que ya el nunchaku se ha ido, entonces ya de aquí pasamos aquí. ¿Sí? ¿Sí? 10 veces como siempre. Y ya estaría, ¿vale? Seguimos con el siguiente. El siguiente ejercicio se llama neck pass. Esto, como su propio nombre indica, es pasarse el nunchaku por el cuello, pero no por el cuello por aquí, sino por atrás. Que parece más complicado, pero yo creo que es más fácil.
Y lo que vamos a hacer para ello es llevar el nunchaku por debajo de la axila, haciendo que la cadena toque más o menos desde donde acaba la axila la punta del nunchaku, y hacer que la cadena recorra toda la espalda hasta que se queda aquí. Y aquí lo cogeremos. ¿Sí? Es más fácil el cabo. Voy a ello. Lo primero que vamos a hacer es muy suavemente empezar con el movimiento de meter el nunchaku aquí para que la cadena toque, pero sin que el nunchaku nos vaya a la cabeza. No vamos a hacer así fuerte, porque como vaya a la cabeza, por mucho que sea acolchado, va a ir a la cabeza. Entonces vamos a intentar que trace una diagonal y que llegue hasta el otro hombro. ¿Vale? Que casi se quede en el otro hombro. Ahí veis que sale por aquí, que prácticamente lo podría dejar ahí. Ese es el punto, ahí es donde tiene que quedar. Y para que no te den el cuello, lo que tienes que hacer es dejar la mano aquí, tapándote la oreja, ¿sí? Y creando como un acomode para que llegue el nunchaku y lo cojas. Entonces, con la mano puesta aquí, vamos a ir igual hasta que llegue a la mano. Y cuando llegue, lo cogemos y salimos. Lo probamos con calma, con toda la calma del mundo. La mano se pone aquí directamente y salimos. Y salimos. No pasa nada. Y salimos. Sobre todo no deis con fuerza, porque dar con fuerza puede ser muy malo. Y cuando lo hagáis no lo vais a hacer con fuerza, porque vais a hacer el movimiento que sea. Va a haber una parada y va a haber un agarre y un neck pass. No vais a ir desde aquí fuerte a... No, eso no se va a hacer, porque no sirve para nada. Probar mucho eso. Por ejemplo, estáis aquí con cadera y arriba, la neck pass. Cadera, y cuando lo veáis, se inicia. Neck pass. Y neck pass. Perfecto. 10 veces, igual que siempre. 1, 2, si fallo, se vuelve a repetir desde el principio. 3, 4, recordar que va a la mano si yo quiero que vaya a la mano. 5, si yo apunto a la mano, va a la mano. 6, 7, 8, 9, ya lo tenemos. Y 10. Y de igual forma se puede hacer con el otro. 1, 2, 3, con calma. 4, va a llegar, no deis fuerte. 5, 6, 7, con mucha calma. 8, 9 y 10. ¿Vale? Ya tenemos el neck pass. En otras clases hicimos el horizontal spin. Vamos a subir el nivel. Vamos a hacer horizontal wrist roll. Recordamos lo que es wrist roll. Y back to front. Vale, eso en horizontal. ¿Cómo se hace? Vamos a iniciar en una parada de cadera con la que vamos a rebotar. Y con esa fuerza del rebote vamos a iniciar un wrist roll, pero en horizontal, no vamos a ir hacia arriba. Vamos a ir en horizontal. ¿Vale? Para ello, lo primero que vamos a hacer dos progresiones. En la primera vamos a hacer un giro por debajo, ¿sí? Un giro por abajo, como un horizontal spin, y luego vamos a hacer un giro por arriba. Vamos a hacer un giro por abajo y un giro por arriba, acabando en la cadera. Giro por abajo, giro por arriba, cadera. Giro por abajo, giro por arriba, cadera. Giro por abajo, giro por arriba, cadera. Vale, lo tenemos, ¿no? Tener cuidado al estar agachados, que no vaya muy arriba, porque os podéis dar. Para eso está el brazo de todas formas, pero tiene que ir como abajo, tiene que girar la muñeca más que levantar. No hay que levantar para que esto se levante, hay que girar la muñeca. ¿Vale? Ahora vamos a iniciar el wrist roll. Golpe de cadera. Vamos a iniciar ese giro que hemos hecho antes, pero en
vez de hacer el giro como tal, el horizontal spin, vamos a llevar esto aquí, como antes, para iniciar el grease roll, ¿sí? Como en los otros vídeos. Cuando lo tengamos ya ahí, solo habrá que soltar este y coger este, igual que el otro. Hacerlo unas cuantas veces. Veréis que es bastante simple, es incluso más simple que el otro. Pero el motivo por el cual se enseña esto luego es que aquí tenemos que hacer un back to front. Y ahí es donde viene el problema, porque el back to front es hacia este lado. Para hacerlo para este lado tenéis que recurrir a lo que hemos hecho antes, a giro por abajo y giro por arriba. Vais a tener que hacer un grease roll y desde aquí subir al giro para arriba para hacer un back to front. Lo explico más de cerca. Lento, ¿vale? Pum, 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 pum. Y desde aquí es así, palma arriba, que cambia a palma abajo. Y entonces este se puede meter por aquí, ¿vale? Pero solo vamos a hacer esto. Palma arriba, palma abajo. Hasta que se quede ahí, como en los otros vídeos, ¿vale? Desde aquí, ahí. Recordad, en la muñeca no me sirve que esté ahí, para soltar y coger. Y cuando lo tengáis, pues hacéis el back to front. Hacerlo tranquilos, poco a poco, no os desesperéis y al final saldrá, no os preocupéis. Cuando lo tengáis, lo hacéis 10 veces. Volvéis y otra vez. Con que lo cojáis vale, porque el giro desde aquí es muy complicado. Luego se hará mejor. A ver. Poco a poco. Vale, entonces ahora hay que unir. Golpe de cadera, sale, grease roll, cambio la mano, back to front y cadera, poco a poco. Sí, otra vez. Poco a poco iréis viendo que realmente no es complicado, pero tenéis que medir muy bien dónde cogéis el grease roll y dónde el back to front, porque si lo hacéis muy pronto se os va a ir, y si lo hacéis muy tarde no va a haber fuerza suficiente como para que llegue. Tiene que ser uno, giro y otro, uno, giro y otro, uno, giro y otro, uno, giro y otro, y así poco a poco lo vais a tener perfecto. Lo hacéis 10 veces, como siempre os digo, hasta que lo tengáis perfecto. Ese último no lo hagáis, pero bueno, es que cuando ya sabes hacer el horizontal grease roll y el back to front, puedes hacer aéreos, pero controlando el giro, que eso os lo explicaremos en la próxima, o en la siguiente lección, que será la última, que ya es movimientos con aéreos, y ya tendréis todo correcto. Pero teniendo este, ya tenéis para hacer muchos combos muy buenos. Así que hemos acabado ya este vídeo de movimientos avanzados. El próximo será para pulir estos movimientos y los anteriores, y ya tendremos todo lo necesario para poder hacer bien los combos. Así que ahora un estiramiento.
sabéis que si tenéis alguna duda nos podéis preguntar y os contestaremos lo antes posible, la máxima brevedad posible. Así que nada, entrenar mucho y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!